Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en esta mañana. Después de haber celebrado ayer la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, iniciamos hoy la lectura de la segunda parte del discurso de despedida del Señor, que como hemos visto lleva toda una estructura muy bien elaborada. Partimos del remedio contra el miedo, el temor y la turbación, que es la fe. Entendemos con esto la invitación que nos hace el Señor Jesús en el capítulo 14 a creer en el Padre y a creer en Él. Y ese creer se traducía en confiar, en ver, en conocer. A lo anterior se agregaba una nueva invitación, pues además de creer como remedio al miedo, se necesita amarlo, entrar así en el misterio de la Santísima Trinidad, en el que el amor hace posible que las tres divinas personas vivan en nosotros y nosotros en medio de ellos, lo cual suena absolutamente sorprendente y maravilloso. Que Dios more en nosotros y nosotros en Él, se dice fácil, pero en realidad supera nuestra inteligencia, nuestras expectativas. En el capítulo 15, que estamos leyendo hoy, a todo lo anterior se suma otra gran y necesaria invitación, y es la de permanecer en Él, como los sarmientos permanecen unidos al árbol de la vida, como condición para poder dar frutos. En el Antiguo Testamento se hablaba de la viña referida a todo el pueblo de Israel, y de la manera como el Señor se dedicó a ella con un amor infinito, unido al empeño y al cuidado que puso para que diera uvas de excelente calidad y que produjera el vino de la alegría y del amor. Pero la infidelidad de su pueblo, de su viña, solo hacía que produjera agraces y racimos amargos, símbolo del pueblo arrasado, desolado y destrozado. La situación era tal que en el Salmo 80 el pueblo clama afligido para que el Señor vuelva y restaure al pueblo, restaure la viña. De ahí la necesidad que ve Dios de plantar en la tierra ya no una viña en plural, sino una vida en singular. De una muchedumbre se pasa a uno solo, a su Hijo Jesús, quien recapitula toda la historia de la humanidad y asume sus frustraciones, sus pecados y su dolor. Él es la vid verdadera y plenamente fiel que produce finalmente los frutos esperados. Después de la esterilidad llega la fecundidad, después de la infidelidad se pasa a la fidelidad. Después de la tristeza se llega a la alegría. La vid, como vemos, es símbolo de una vida abundante, gozosa, plena y eterna. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. En estas palabras el Señor Jesús se manifiesta como la vid verdadera, auténtica, la única plantada por Dios. Por lo tanto, distinta de aquellas que podríamos llamar vides falsas, que como dice el himno de la liturgia de las horas, más que producir uvas y buena bebida, producen solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Él es la realización de aquello que antes era solo signo y profecía. Él es quien finalmente produce el fruto que el Padre estaba esperando. El Padre, por su lado, viene presentado como el viñador, el granjero dedicado 100% a su viña, cuidándola con empeño, esperando los mejores frutos, por lo que cuando no los encuentra hay frustración de nosotros, porque fallamos como hijos y no dimos los frutos esperados, y de parte de Él, pues, no se explica qué pasa, en qué falló como padre, qué más puede hacer que no haya hecho. Al ir a recoger los frutos hace dos cosas. El que no da fruto lo corta simplemente porque una vida que ha recibido de Él tanta vida y que a pesar de esto no produce vida significa que está muerta. No hay nada que hacer, sino simplemente cortarla y quemarla. Y esto porque podemos ser discípulos puramente de palabra, pero sin vivirla, es decir, sin permanecer unidos a Él por el amor. Y la segunda cosa es el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Es un viñador experto, que limpia, que poda para eliminar lo que es malo y deja en cambio lo que produce fruto. Esta poda, sabemos, causa un sufrimiento. Podríamos decir que la vid llora, donde la cortan y llora hasta que su herida cure y cicatriza. Es una operación dolorosa, pero como la cruz es un sufrimiento que produce vida, permite recoger más y mejores frutos. Dicha poda se lleva a efecto por la fuerza de la palabra de Dios, que, como espada de doble filo, abre, extirpa lo maligno, corta, limpia, quita las costras dañinas y como en una cirugía vuelve a coser. El secreto será entonces permanecer unidos en el amor del Señor, generando una circulación de vida, estar siempre en Él amando, de manera que Él pueda permanecer en nosotros y así su savia divina nos permita producir frutos de vida,
siempre. Pues separados de Él no podemos hacer nada. Solo unidos al Hijo seremos realmente hijos y daremos frutos de amor a nuestros hermanos. En cambio, separados de Él, dejaremos de ser hijos y consecuentemente también hermanos. Por tanto, los frutos que daremos serán de no fraternidad, es decir, odio, maldad y muerte. Los frutos que se producen si permanecemos en Él aceptando su persona y sus palabras son, en primer lugar, la oración eficaz. Esto es, estar en sintonía y creer lo que Él quiere. Orar no es dar rienda suelta a nuestro capricho para pedir lo que se nos antoje, sino pedirle que nos dé y haga lo que Él prometió darnos, su promesa más grande, su Espíritu Santo, y disponernos también a acogerlo, lo que nos capacitará para hacer que nos comprometamos en su proyecto de salvación. Esta debe ser, o es mejor, la oración auténtica, que como vemos nace de un corazón sintonizado con el querer del Señor, con su proyecto de salvación que se resume, como ya lo hemos dicho, y debemos repetirlo hasta el cansancio, en hacernos hijos y hermanos, y vivir en consonancia con aquello que somos. El segundo fruto es la glorificación del Padre. Dios es glorificado cuando su amor viene manifestado, cuando se concretiza en obras, cuando se hace ver que Él es nuestro Padre y que su amor permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Por lo que, movidos por ese amor, nos convertimos en sus discípulos para seguir sus huellas, permanecer en su amor y anunciarlo al mundo. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.